Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahora nos brincamos al versículo 17. Dice: pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a hablar, hermanos, el día de hoy acerca de la mesa del Señor o de la Santa Cena. Es un tema doctrinal importante que nosotros participamos y creemos como Iglesia de Cristo, amén. Pero al hablar de la mesa del Señor, hermano, entendí que es necesario tocar estos textos también, y porque el apóstol Pablo les vuelve a recordar la forma correcta, porque ya se los había enseñado, la forma correcta como se debe de celebrar la cena del Señor. Amén. Así de que va a llevar un poquito de tiempo y le pido que tenga paciencia. ¿Ok? Y atención sobre todo, para que podamos aprender. En este texto que leímos, hermanos, el apóstol Pablo, en el primer texto que leímos, del capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo está dando un elogio a los hermanos de Corintio porque se acordaban de él. Por eso dice, os alabo, 1 Corintios 1, 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces, en este texto el apóstol Pablo está dando un elogio a los hermanos de Corintios porque se acordaban de él. 1 Corintios 1, 11, 2, sí, ¿verdad? Sí. Porque se acordaban de él. Y el apóstol Pablo está dando un elogio, ya que de una manera los corintios, hermano, estaban reteniendo algunas instrucciones que él les había entregado. Es decir, de una manera los corintios tenían un poco de retención a los mensajes del apóstol Pablo. Ahora, una cosa es retener y otra cosa es ponerlo por obra, Son dos cosas bien distintas. Entonces, de una manera el apóstol Pablo los elogia porque los corintios tenían retención de los mensajes que el apóstol Pablo les daba. Y retener, hermano, los mensajes, eso es bueno para nuestra vida. Es bueno para nuestra vida. Retener el mensaje es bueno. Recordar, por ejemplo, lo que se está enseñando en estas clases, eso es bueno, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está dando un elogio a los hermanos de Corintios porque se acordaban de él. Y elogio es porque de una manera los corintios estaban reteniendo las instrucciones que él les había entregado. Y retener los mensajes, hermanos, retener la palabra o lo que se enseña, eso es bueno. Eso es bueno. Por ejemplo, lo que se enseñó el viernes pasado, ¿alguien recuerda? Bueno, les pregunto. Bueno. Recordar lo que se enseñó el domingo pasado. Ya ni una me salió, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está elogiando en los corintios, que eran buenos retenedores de la palabra. Más sin embargo, mientras que en el verso 2 los está elogiando a los hermanos por algunas instrucciones que ellos habían retenido, por otro lado los está exhortando también. Porque en el otro texto en el que leímos, que sería el verso 17, estamos ahí, 1 Corintios 11, 17. ¿Cómo empieza diciendo? Pero al anunciarnos esto que dice, no los alabo. Entonces, por un lado el apóstol Pablo los está elogiando, está reconociendo que retienen las instrucciones, pero por otro lado dice, bueno, en esto yo los alabo, en esto yo reconozco
que son buenos retenedores, pero en esto no. Por ejemplo, yo puedo decir, pero qué bueno que vienen al culto. Es un elogio. Pero por otro lado puedo decir, pero cómo se distraen. No son pedradas, Yo puedo decir, pero qué bueno que llegan al culto. Pero también puedo decir, pero llegan tarde. Qué bueno que llegan al culto. Pero ¿cómo comen? Es decir, por un lado, es un elogio que vengan, que no falten, pero por otro lado, no es un elogio que coman en la casa de Dios, o que lleguen tarde, o que se distraigan. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es decir, de una manera estaba reconociendo él la cualidad de los corintios, pero por otro lado les está llamando la atención por algo inadecuado, algo impropio que hacían cuando ellos se reunían. Amén. Por eso tenemos que tratar de ser lo más bíblico que se pueda. Ahora, esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Por un lado los elogia algunas cosas de los corintios, pero por otro lado los exhorta, porque en otras cosas los corintios eran pésimos cristianos. Verso 17. Vamos ahí. Dice, pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Mire que iban a las congregaciones, y no para lo peor. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, pero al anunciarnos esto que sigue, lo que en realidad va a hacer el apóstol Pablo, hermano, va a ser un regaño. Va a ser un regaño. Y usted dirá, ¿otro regaño? Si no se cansan de regañarme en mi casa, ¿ahora me van a regañar en la iglesia también? Si yo vengo a que me levanten, a que digan que soy un campeón, y yo vengo a que me digan cómo alcanzar mis sueños. Yo vengo a que me digan que yo valgo mucho. Quiero que sepa, hermano, que el verdadero evangelio, y esto lo estamos puntualizando en las clases, el verdadero evangelio constantemente, hermano, expuesto por un predicador, por un pastor, va a reprender constantemente nuestras tendencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque todos los días, hermano, tenemos tendencias pecaminosas. Todos los días tenemos malos pensamientos, actitudes malas. Todos los días damos malas contestaciones. No me diga que no, sí es cierto. Todos los días necesitamos de la palabra de Dios. John MacArthur, un predicador de sana doctrina, dice que el evangelio que no ofende nuestras actitudes pecaminosas no es el evangelio de Cristo. Esa es una verdad. Amén. Es decir, el mensaje, hermano, debe de estar basado en base a cómo está nuestra vida espiritual, en base a eso. Y por eso tienen que ser filtrados a través de la oración. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. ¿Qué mensaje usted cree que necesitaba la iglesia de Éfeso? Pues necesitaba un mensaje en base a cómo estaba espiritualmente. El mensaje de la iglesia de Éfeso está basado, hermano, a la condición que en ese momento se encontraba espiritualmente. Ese es el mensaje que necesitaba. Arrepiéntete, te has dejado tu primer amor. Amén. Otro ejemplo, los corintios tenían dones espirituales. Eran tremendos en los dones espirituales. Y el apóstol Pablo, hermano, no los elogia por eso. No le dice, wow, qué tremendo, mira cómo Dios los usa en sanidades. Él no se sorprende de eso. Mira cómo cantan. Ay. Siento que llego al tercer cielo. Él no se sorprende de eso.
Para nada. Sino que le dice, de manera que yo, hermanos, o sea, tenían dones espirituales. Los corintios estaban llenos de dones espirituales. Y él no se sorprende de eso. Dice, wow, qué tremendo. No. ¿Cómo le dice? Mirad que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y cómo estaban ellos? Llenos de dones espirituales. Mas sin embargo les dice, él no se sorprende por los dones, porque les dice, yo no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y qué significa la palabra carnal? Irregenerado, como si fueran irregenerados. Es decir, a pesar de que ellos tenían dones espirituales, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, actuaban como irregenerados. Entonces, lo que va a decir el apóstol Pablo en los siguientes textos es un regaño. Es un regaño. Entonces dice el verso 17: pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, ya en sus reuniones como iglesia, hermano, ya no se estaban edificando. Y eso es triste en una congregación. Que tú vayas a una congregación y no te edifiques, que te hablen de otra cosa menos del evangelio, que hagan cosas que no son buenas para el evangelio. Eso es triste ya. Y mire para lo que se congregaban. Verso 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. No, si eso no existe en la iglesia. Ahora, a mí me llama la atención que el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo, o sea, ya los conocía. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, no dice, no, yo no lo creo? ¿Cómo es posible si son cristianos de muchos años? No. ¿Cómo es posible si hablan lenguas? No. ¿Cómo es posible si cantan bonito? No, ¿cómo es posible que andan en divisiones y Dios los usa tremendamente en sanidades? Él no dice eso, él no dice, no, ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Los están calumniando. ¿Cómo es que hay pleitos en la congregación? Eso no existe. ¿Verdad que no existe? Que si no existe. No, el apóstol Pablo dice, sí, en parte lo creo. Porque el don espiritual, hermano, no te hace espiritual. Es un don. Lo que va a manifestar, si eres espiritual, es el fruto del Espíritu. Entonces Pablo dice, yo en parte lo creo. Pero Pablo, mira, Dios los usa en sanidades, sí, pero actúan como carnales con todo esto. Pablo, pero mira, hablan en lenguas. Sí, pero ¿eso qué? Ahora, no estoy diciendo que las lenguas no son de Dios, las lenguas son de Dios. Y esas van a cesar hasta que venga lo perfecto. Pero de que a veces hay carnalidades en la iglesia, las hay. Divisiones y pleitos. Bueno, usted ya sabe. Entonces, el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo. Es decir, hermano, el apóstol Pablo no se asusta. Entiende que mientras estemos nosotros en esta carne, vamos a luchar. Usted, mientras esté en esa carne, usted va a luchar. Porque espiritual no es,
cuando debemos de ser. Todo lo que estamos aquí, estamos luchando con la carne. Estamos luchando con pensamientos. Y seguramente, hermano, hay cosas que quizá en las que chocamos unos con otros. Quizá hay cosas, porque es la carne, hermano. Quizá hay cosas, por ejemplo, que usted choca con su esposo. Algo no le gusta de su esposo. Aunque me diga que no. Quizá hay cosas que usted hace que su esposo no le gusta y chocan ahí. Ahora, si usted choca con su esposo, imagínese con un hermano de la iglesia que no es ni su esposo. Su esposo lo tiene que aguantar, al de la iglesia también. Entonces, mientras estemos en esta carne, vamos a estar luchando. Y por eso el apóstol Pablo dice, en parte lo creo. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y estamos luchando. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que quizá aún entre nosotros y quizá entre ustedes, hermana con hermana o hermano con hermano, chocan. Algo no les parece del hermano, algo no les parece de la hermana. Entonces, el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo. Él no se asusta, como que dice, sí, yo sé que dentro de la congregación hay personas que han alcanzado más la madurez que otros. Y entiendo que hay otros que están batallando todavía. Entiendo que dentro de una congregación hay personas que fácilmente se enfrascan en pleitos, porque así hay personas que dentro de la congregación bien fácilmente se enfrascan en pleitos. Entiende el apóstol Pablo que a otros les falta madurar y por eso dividen, hacen disensiones. Ahora, el problema es que el supuesto maduro, ¿cuántos maduros hay aquí? Ahora el problema es que el supuesto maduro se enfrasque fácilmente con un nuevo convertido por cuestiones inútiles. Ese es un problema. Que el que ya lleva, yo llevo 30 años en el evangelio y todavía peleándose con el nuevecito que acaba de llegar. Yo conozco hermanos así, que se paran el cuello de decir tengo 25 años en el evangelio y se pelean con los hermanitos que acaban de llegar a la congregación. Entonces el apóstol Pablo cuando dice, y en parte lo creo, él lo sabe. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que estamos aquí estamos batallando con la carne. Él sabe que dentro de una congregación hay gente madura y gente que apenas está comenzando. Hay gente que está batallando con el pecado y hay gente que ya venció ciertas áreas en su vida que necesitaba hacer. Y también porque él sabe que todavía nuestra glorificación no se ha dado. Nuestra glorificación no se ha efectuado. Así de que vamos a estar siempre batallando con esta carne. Entonces, él no se asusta y no dice, ¿cómo es posible si tiene muchos años? No, él sabe que batallamos con la carne, pero hay que crecer. Hay que dejar ya las niñerías. Estoy hablando de los corintios, ¿ok? Y hay que crecer. Verso 19. Estamos en verso 18, ¿verdad? Verso 18, verso 18. Sí, aquí ya lo leímos. Dice, verso 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, no está aprobando aquí las disensiones. Él no está aprobando aquí las disensiones. Él no está diciendo, sí, peleense. No está diciendo eso. El apóstol Pablo, cuando dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, él está diciendo dos cosas. Número uno,
Él está diciendo que cuando hay disensiones y divisiones, ahí se ve quién ha crecido espiritualmente. Ahí se ve. Y número 2, que las disensiones y los problemas entre nosotros prueban nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo vas a actuar tú cuando tienes una diferencia con un hermano o una hermana? Es decir, lo que está diciendo es que cuando haya problemas de carnalidad entre los hermanos de la congregación, ellos mismos, los que incurren en esos problemas, se van a dar cuenta ellos mismos qué madurez han alcanzado. Ellos mismos. Por ejemplo, en una discusión entre dos hermanos, si los dos hermanos se dicen de todo y no, es que quién sabe qué, tu hijo de Molón y tu hijo del diablo, y empiezan ahí, los dos son reprobados. Ahí se dan cuenta que los dos son reprobados. Si ninguno de los dos se aplaca, los dos son reprobados. Sin embargo, si uno de ellos se calma y el otro le sigue y el otro calma, no hermano, tranquilo, y el otro calmado y el otro sigue, ahí es cuando mira él su crecimiento espiritual. Porque los pleitos dentro de la congregación son frecuentes. Son frecuentes, se dan. No tienen que ser, ¿eh? Las diferencias dentro de la congregación se dan. Pero en la forma como tú actúes o como yo voy a actuar, se va a mirar mi crecimiento. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Es necesario para que se vean quiénes andan en la carne y quiénes son espirituales. Por eso dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es decir, él no está aprobando las divisiones, sino lo que está diciendo es que por esas diferencias ellos mismos se darían cuenta cómo van creciendo en su vida espiritual. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted comete un error y no se controla y se sale de sus casillas y dijo lo que tenía que decir y salen como aquel joven endemoniado, espumarajos de la boca, y luego dice, ay, cómo la regué, y después sale arrepintiendo. Bueno, ahí fácilmente te das cuenta de cómo has crecido espiritualmente, aunque conozcas mucha palabra, aunque la conozcas. Y después de que uno la regó, dice, hijo de cómo pata. Y te sientes avergonzado o avergonzada. Porque ahí te das cuenta de tu crecimiento espiritual. Ahí te das cuenta del poco avance que tienes. Y Pablo dice, es preciso para que ellos se den cuenta cómo andan espiritualmente. Otra versión dice, para empezar me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien. Sino que se dividen entre grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los que van creciendo en Cristo. Entonces, en la forma en cómo nos comportamos unos con otros, en la forma en cómo el maduro actúa con el débil, en esa forma va viendo cómo va creciendo. Si usted se considera una mujer madura, un hombre maduro, entonces usted ya tiene templanza y dominio. Ahora, el apóstol Pablo, en este texto 19, usa la palabra disensiones. Es decir, esta persona que hace disensiones en una congregación, porque abundan las personas que hacen disensiones, divisiones, pleitos, no tienen tres cosas. La gente que hace disensiones y pleitos en una congregación no tiene tres cosas. Número uno, no tiene pureza espiritual, porque nada más quiere pelear. Número dos, no tiene madurez espiritual, aunque diga que tenga 20 años. Y número tres, no tiene pureza doctrinal, no ha entendido la sana doctrina.
aunque diga que es de sana doctrina, no la ha entendido ni le ha entrado. Por eso, ¿cómo se llama el ministerio? Viviendo la sana doctrina. Y si no tiene pureza espiritual, cuando alguien no tiene pureza espiritual, a la hora del problema, en vez de actuar como un hijo de Dios, actúa como si no conociera a Cristo. Actúa como carnal, como si fuera un irregenerado. Fíjese, tremendo. Yo le decía a los hermanos, hace tiempo hemos expuesto estas doctrinas. Todavía falta mucho, hermano, ¿ok? Y le decía a los hermanos, yo me acuerdo cuando me recién convertí al Evangelio, me acuerdo que a mí me gustaba irme a los retiros de varones y nos íbamos a California. Y una vez hicieron un torneo de fútbol, ahí estaban jugando todos los pastores, los hermanos, jugando pelota. Al calor del partido se pelearon todos, hermano. Sacaron lo que en realidad eran. Bien carnalotes todos. Se dieron con todo, pues. Hasta los diáconos andaban ahí. Yo me quedé así sorprendido. Yo pensé que los cristianos no se peleaban, decía. Entonces dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, esta palabra manifiesto es una palabra griega que significa evidenciar, conocer y significa mostrar una realidad. Cuando hay diferencias entre hermanos de la congregación, los que incurren, los que se enfrascan en esa discusión o en ese malentendido, la forma como actúan mostrará realmente lo que son. Ahí se va a mostrar realmente lo que son. Ahora, la palabra aprobado, porque también dice, para que se hagan manifiestos los que son aprobados, la palabra aprobado significa pasar la prueba o tener buena reputación. Es una palabra griega que eso significa. Es decir, después del malentendido, después del problema, después de la diferencia, ahí se va a ver quién va a pasar la prueba y quién va a tener buena reputación. Ahí se va a mirar. Ahora, todo este regaño que el apóstol Pablo les está dando, hermano, es para que celebren la cena del Señor o para que ya no celebren la cena del Señor de una manera indigna. ¿Por qué? Porque estaban participando la cena del Señor de una manera indigna. Celebraban la cena del Señor y había divisiones, según todos los contextos que ya leímos. Había pleitos, había discusiones inútiles, había celos y carnalidades. Y todos ellos celebraban juntos la cena del Señor. Verso 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Verdad? Es decir, participaban de la cena del Señor y el apóstol Pablo decía, no, esto no es la cena del Señor. ¿Por qué? Que había divisiones, que había pleitos, que había discusiones inútiles. Y Pablo le dice, no. Esto no es la cena del Señor. Verso 21. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. Verso 22. Pues, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis? Es una palabra clave. Avergonzáis al que no tiene nada. Mira lo que hacían. Avergonzaban al que no tenía nada. Es decir, en la cena del Señor, hermano, cada quien hacía un grupito. Ellos no lo hacían como nosotros lo hacemos ahora. Ellos llevaban la comida y supuestamente todos tenían que participar
como una coinonía. ¿Sí me explico? Pero ellos no, ellos cada quien hacía un grupito. Ahora, históricamente a esta cena le llamaban los ágapes. Y los ágapes era la comida que traían para compartir unos con otros. En cada culto lo hacían. Y ahí celebraban la cena del Señor. Con esa comida. La celebraban. Históricamente. Más sin embargo, esto se empezó a descontrolar porque en la iglesia había ricos y pobres y los ricos ya no querían compartir con los que tenían pocos recursos. Por eso dice ahí, y avergonzáis a los que no tienen nada. Verso 21. ¿Vamos ahí? Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, ¿cómo hacían la cena del Señor ellos? Después de la palabra, todos se reunían a comer, todos llevaban comida y ahí celebraban la cena del Señor. Pero ¿qué hacían? Unos se adelantaban a comer y otros menospreciaban al que no tenía. ¿Y otros qué? Se embriagaban. ¿Cómo andaba el hermano, eh? Ahora, esta palabra embriagar viene del griego metzuo, que quiere decir beber hasta la intoxicación. Se ponían unas borracheras, hermano. Se ponían bien bolos. Se emborrachaban. Y Pablo dice, no, esto no es la cena del Señor. Esto no es. ¿Por qué? Porque no compartían con el que no tenía, lo avergonzaban. Ahí dice el texto, ¿verdad? Aparte se emborrachaban en la cena del Señor. Y aparte eran glotones. Divisiones, se hacían sus grupitos. Entonces Pablo dice, ustedes se reúnen para lo peor ya. Verso 22. Dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Había gente pudiente y había gente que no tenía. Y a esos que no tenían los avergonzaban. Sigue diciendo, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Dice Pablo, en esto no los alabo. Es decir, a los que no tenían recursos no les compartían, pero los que tenían se llenaban y hasta se emborrachaban. Entonces, ¿merecían un regaño? Claro que sí. Merecían un regaño. Ahora, estos al reunirse, según a la cena del Señor, cometían 5 pecados. Número 1, divisiones. Número 2, había glotonería. Número 3, se emborrachaban. Número 4, despreciaban y avergonzaban a los que no tenían lo suficiente. Y número 5, menospreciaban la iglesia de Dios. ¿Qué significa menospreciar? Ya lo tenían como un deshonor. Ya lo hacían de una manera indigna. Entonces, ¿para qué se congregaban? Para lo peor. Ahora, desde el verso 23 hasta el verso 26, el apóstol Pablo les dice qué es la cena del Señor y qué bendiciones uno recibe al participar de la cena del Señor. Ok, desde el verso 23 hasta el verso 26, el apóstol Pablo le dice qué es la cena del Señor y qué bendiciones uno recibe al participar de la cena del Señor. Y desde el verso 27 hasta el verso 34, el apóstol Pablo le deja saber que cuando se toma la cena del Señor indignamente,
Él les deja saber el motivo, el por qué en esa congregación había muchos enfermos, debilitados y por qué algunos habían muerto. Porque ya muchos habían muerto en esa congregación. ¿Cómo estaban tomando la cena del Señor? ¿Cómo? Haciendo divisiones, pleitos, se emborrachaban y menospreciaban al que no tenía. Entonces, una vez que los regaña, les pasa a recordar una vez más qué es la cena del Señor. Por eso le dice en los contextos, esto no es la cena del Señor. Esto no es. Pero una vez que les llama la atención, ahora les vuelve a recordar, les enseña qué es la cena del Señor y qué bendiciones uno recibe al participar de ella. Versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ya se los había enseñado Él. Ya se los había transmitido oralmente, ya se los había enseñado. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo que esta ordenanza la recibió del mismo Señor Jesús. No de los apóstoles, sino del mismo Señor Jesús. Y cuando Él les dice, lo que también os he enseñado, Él está diciendo, yo ya se los enseñé a ustedes cómo deben de actuar, cómo deben de tomar la cena del Señor. Y qué bendiciones reciben cuando ustedes participan de la cena del Señor. Amén. Ahora, la cena del Señor, hermano, es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que la celebremos. Él no nos dijo que celebremos el día del pastor. Él no nos dijo que celebremos el día de la madre. Él no nos dijo que celebremos el día del padre. No nos dijo eso. Que quede claro. Él nos dijo que celebremos la mesa del Señor. Donde se utilizan elementos como pan y jugo de la vid, que son símbolos que expresan nuestra participación divina con el Señor Jesucristo. Por medio de ella anunciamos que Él murió y resucitó. Esto lo vamos a ver. También decimos que tenemos comunión con Él. Y también anunciamos que Él viene y que lo estamos esperando. Esas tres cosas. Que Él murió y resucitó, que yo tengo comunión con Él, y también que Él viene y que yo como iglesia lo estoy esperando. Nosotros como iglesia lo estamos esperando. Cada vez de que usted participa de la cena del Señor, esto es lo que usted está anunciando. Él vive. Tengo comunión con Él. Él viene y su iglesia lo espera. Entonces dice, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hace referencia a aquella ocasión, ¿verdad? Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es decir, cuando el Señor partió el pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo, el Señor Jesucristo estaba presente. Y no podía ser su cuerpo literal, sino que era algo simbólico o analógico, porque Él estaba ahí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, la cena del Señor la tenían que estar recordando. Tenía que estar recordándolo siempre a Él. Verso 26. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Qué está diciendo Él? Que por medio de esta bendición decimos que Él murió, que Él resucitó, que tenemos comunión con Él y que Él viene y que lo estamos esperando. ¿Pero cómo la estaban celebrando los hermanos? Con divisiones, no lo estaban esperando. Con pleitos, no lo estaban esperando. Comiendo y despreciando a los que no tenían, no lo estaban esperando. Y emborrachándose, no lo estaban esperando. Por eso le dice él, esto no es la cena del Señor.
Es decir, en estos textos el apóstol Pablo muestra la forma digna como se debe de celebrar la cena del Señor, dando gracias, anunciando que Él murió y resucitó, y estando en comunión con Él y esperando su venida. Una predicación que debemos de estar dando continuamente. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Parece ser que todos los días participaban, todos los días iban al culto, todos los días. Ahí en Hechos hay un texto que dice que todos los días ellos asistían a la doctrina, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Todos los días, así como nosotros. Qué bueno que vino. Amén. Ahora, ya les explica ahora qué es la cena del Señor y qué anunciamos cuando celebramos la cena del Señor. Ahora, desde el verso 27 hasta el verso 34, el apóstol Pablo muestra lo que pasa cuando la cena del Señor se toma indignamente. Y les muestra porque en esa congregación había muchos enfermos y no sabían por qué. Y había muchos debilitados y no sabían por qué. Y otros habían muerto y no sabían por qué. Muchos hermanos de esa congregación ya habían muerto y no sabían por qué. Verso 27. ¿Vamos ahí? Dice, de manera que cualquiera, cualquiera es, no importa si es el pastor, la esposa del pastor, el anciano, el diácono, quien sea, cualquiera. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No tiene que olvidar cómo la estaban tomando ellos, con divisiones, pleitos, glotonería, despreciaban a los que no tenían. Por eso dice, de manera que cualquiera, o sea, no importa si es el pastor, si es el diácono, si es el anciano, si es el hermano que es teólogo, no importa quién, ahí no importa quién. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo en este texto usa dos palabras que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Número uno, indignamente. Y la palabra indignamente significa en el griego irreverentemente. Consciente de los pecados que nombró Pablo anteriormente. Ellos estaban conscientes de cómo estaban en divisiones y así tomaban la cena del Señor. Hay gente dentro de la congregación que siempre está peleando con otro y así toma la cena del Señor. Está consciente de esto. Porque nosotros sabemos los pecados que cometemos. Estamos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos. Amén. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, de una forma irreverente. Cuando participamos en las cosas de Dios de una forma irreverente, nosotros sabemos cómo caminamos. Dice, será culpado. Esta palabra culpado significa en el griego sujeto a una disciplina. Es decir, el que participa de esta ordenanza de una manera irreverente está sujeto a una disciplina del Señor. El Señor lo va a disciplinar. No importa quién sea. Por eso esta ordenanza la tenemos que llevar a cabo de una manera solemne. Aunque algunos falsos maestros y burladores, mire, lo hacen con Coca-Cola y papas fritas. Hay unos falsos maestros que lo hacen con eso. O lo toman de una manera muy ligera. Ahora, los corintios no discernían, ya que ellos, hermano, nada más querían banquetear, o sea, querían comer como si estuvieran en el buffet, solo querían comer. Y el apóstol Pablo les expone la gravedad del pecado, pero también les expone el remedio.
¿Cuál es el remedio? Pruébese, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, antes de participar, examínese. Hágase un examen en cómo se encuentra espiritualmente. ¿De verdad está en comunión? ¿De verdad crees que Cristo resucitó? ¿De verdad estás esperando su venida? ¿De verdad caminas en el temor del Señor? Antes de eso, examínate. Es decir, una vez que nos examinamos y pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y entendemos la reverencia que tenemos que tener, entonces ahora sí comamos del pan y bebamos de la copa. Pero una vez que nos autoexaminamos, le pedimos perdón a Dios y entendemos nuestra condición espiritual, entonces después de eso podemos tomar de la copa, del pan y de la copa. Pero hay que examinarnos. Amén. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, siendo irreverente, o sea, ya sabe cómo anda, ya sabe cómo camina y no se arrepiente, dice, sin discernir, es decir, sin recordar que Dios todo lo ve, sin recordar que Dios también es juez, sin recordar que Dios también disciplina, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, no dice que no participen, sino lo que está diciendo es que después de examinarse y de arrepentirse, participen. Que se pongan a cuentas con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Porque había divisiones. Recordando que el Señor todo lo ve, todo lo sabe y disciplina. Ahora, en el verso 30, hermano, el apóstol Pablo pasa a mencionar 3 castigos corporales que el Señor traía. Mira, escuche bien, no es el enemigo, no es el enemigo. El enemigo me hizo esto. El enemigo, no. Es el Señor. Amén. El apóstol Pablo, en el verso 30, pasa a mencionar 3 castigos corporales que el Señor traía sobre aquellos que participaban indignamente. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 castigos corporales de aquellos que participaban de la cena del Señor indignamente. Aquella persona que hace divisiones, que hace pleitos y participa. Bíblicamente, lo que está diciendo Pablo, el Señor traía estos 3 castigos corporales. Número 1, enfermos. Número 2, debilitados. Y número 3, otros duermen, que se traduce como muertos. Es decir, el abuso de la cena del Señor ocasionó, mire, el abuso de la cena del Señor o la irreverencia a la cena del Señor ocasionó que el Señor permitiera enfermedades, en otros debilidades y en otros muerte de la congregación. Decirlo crudamente así, el Señor los mataba, pues. Ya es crudo eso, ¿verdad? Pero era lo que atraía el Señor. Ahora, estas enfermedades, estas debilidades y estas muertes no eran meramente por causas naturales, sino por la mano del Señor. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo participaban? Con divisiones, con pleitos. Despreciaban a los que no tenían y se emborrachaban. Entonces el Señor les traía estos 3 castigos corporales. Ellos no sabían por qué. Y el apóstol Pablo dice, no es por esto, porque ustedes participan de la cena del Señor de una forma irreverente. Y estos 3 castigos corporales se los ha traído a la iglesia. Es decir, al participar indignamente, el Señor traía estas disciplinas fuertes, que son, al final de cuentas, hermano, disciplinas temporales.
Fuerte, ¿verdad? Amén. El mismo Señor. Se cree históricamente que en esa iglesia muchos hermanos habían muerto y no sabían ni por qué. Porque muchos habían tomado la cena del Señor indignamente. Eso no es cualquier cosa, hermano. Amén. Y no como aquellos falsos predicadores que lo toman con Coca-Cola y con papas fritas. Se oye de risa, pero algunos así. Dante Gebel es uno de ellos. Tome la Santa Cena con Coca-Cola y papas fritas. Es un payaso de primera ese. No ha leído estos textos seguramente. Porque la cena del Señor es algo que tenemos que tener reverencia, examinarnos. No es cualquier cosa. Por lo tanto, el Señor traía estos 3 castigos. ¿Cómo andaban ellos? Con divisiones, con pleitos. El maduro se enfrascaba, bueno, quizá, ¿verdad? Suele suceder que el supuesto maduro se enfrasca con un nuevecito. Pablo dice, es necesario para que vean cómo andan. Y él no se sorprende por los dones espirituales. Amén. Porque mire, hermano, tú puedes ver a alguien que Dios lo usa. Y lo puedes mirar y cómo canta. Y, quiero un autógrafo de ese cantante. Y luego, como Dios lo usa en sanidades. Y tú puedes llegar a pensar que es muy espiritual. Así eran los corintios. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Quizás tú lo puedes ver en una plataforma y cómo predica. Pero a la hora de interactuar con ellos, la forma como contestan, la forma como miran, la forma como piensan, bien carnalotes. Yo conozco cantantes de aquí, de hoy, que cantan precioso, pero cuando hablas con ellos, ay, yo quiero grabar un disco, porque quiero fama. Hasta lo dicen así, pero ya se lo sabe uno. Lo que buscan es fama. Entonces, no hay que llevarnos por las apariencias, porque dice un proverbio del mundo, que no es Biblia, las apariencias engañan. Los corintios así estaban. Se movían en los dones espirituales, pero a la hora de interactuar así de persona a persona te dabas cuenta, te dabas cuenta. ¿No te ha pasado así? Que tú piensas de algún hermano y que espiritual se ve ese hermano. Mira cómo habla. Hasta alas le ven. Pero a la hora del problema sacan la carnalidad. Y te quedas, ay, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Así eran los corintios. Eran irreverentes, eran carnales y participaban de la cena del Señor. Y el Señor no iba a permitir eso. Por eso Pablo le dice, esto que ustedes hacen no es la cena del Señor. Y por eso les explica qué es la cena del Señor. Y por eso, por revelación del Espíritu Santo le dice el por qué había enfermos, había debilidades y por qué muchos habían muerto. No eran por causas naturales, sino por la mano del Señor. Amén. Versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, al examinarnos en cómo nos encontramos espiritualmente, no actuaríamos irreverentemente al participar de esta bendición y no seríamos llevados a una disciplina de esas 3 que nombró, que en este caso es un juicio también. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.